Saludos amigos de YouTube, nuevamente Víctor te saluda. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Pero este problema es un poco especial, ¿por qué? Este es el 779. Si nosotros nos damos cuenta en los videos anteriores, recién íbamos en el capítulo 2. Ahora, ¿por qué estamos en el capítulo 7? Bueno, pues uno de mis suscriptores me lo pidió de la manera más comedida que le ayude con el 779. Y en este canal estamos justamente para ayudarles a ustedes, así que voy a hacer el 779. En este caso, el problema dice: trace los diagramas de fuerza cortante y de momento para el eje. El soporte en A es una chumacera y en B es un cojinete de empuje. Muy bien, aquí está el eje. Tenemos un eje en el cual actúa una fuerza puntual de 200 libras, una fuerza distribuida de 100 libras por pie y un momento de 300 libras pie. Entonces lo que nos pide calcular es justamente el diagrama de fuerza cortante y de momento. Entonces, para poder realizar el diagrama de fuerza cortante y de momento, hay que primero calcular las reacciones en los soportes. En este caso, en una chumacera y un cojinete de empuje, van a tener la misma reacción, es decir, una reacción hacia arriba, el eje Y. Entonces, el primer paso es determinar las restricciones en los diferentes soportes. En este caso, chumacera y cojinete de empuje tienen exactamente la misma restricción. En el eje tienen una fuerza en el eje Y hacia arriba, tanto para el soporte A como para el soporte B. No hay más reacciones en este sistema y lo que nos pide calcular es el diagrama de fuerza cortante y de momento. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a comenzar con el cálculo de la reacción en el soporte B. Entonces, antes de comenzar con el cálculo de cualquier reacción en los diferentes soportes, lo primero es transformar las cargas distribuidas a cargas puntuales. En este caso, transformamos la carga distribuida rectangular a una carga puntual. ¿Cómo se hace una carga distribuida rectangular? Cogemos el valor de la carga distribuida, que es 100 libras sobre pie, multiplicamos este valor por su longitud total, en este caso es de 4 pies, 100 por 4 da 400 libras, es su valor total, y esta lo ubicamos ¿en dónde? En la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué en la mitad? Porque esta carga distribuida es rectangular. Si tuviera otra forma, es muy diferente. Pero para este caso, como es rectangular, se ubica en la mitad. Es decir, si la longitud total es de 4, en la carga distribuida, la carga puntual va a afectarse en un punto ¿a dónde? En la mitad. Es decir, la mitad de 4, 2. A una distancia de 2 respecto de A y a una distancia de 2 respecto de B. Entonces, justamente transformamos. Es de aquí de donde sale esta fuerza de 400 libras ubicada a 2 pies de distancia con respecto al punto A. Muy bien, una vez determinado esto de aquí, tenemos que hacer una sumatoria, ya sea de fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y o una sumatoria de momentos en cualquier punto. En nuestro caso, no es conveniente una sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas en el eje X. Una sumatoria de fuerzas en el eje Y no conviene. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo la reacción en el soporte A y la reacción en el soporte B. Para yo poder utilizar una sumatoria de fuerzas, tengo que en lo posible solo tenga una sola incógnita. Entonces opté por hacer una sumatoria de momentos en cualquier punto, ya sea en el punto A o en el punto B. Cualquiera de los dos puntos sirve. En este caso yo opté por hacer por el punto A. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que si el momento es en sentido antihorario, este momento va a ser considerado como positivo y la sumatoria de momentos con respecto al punto A debe ser 0. ¿Por qué debe ser 0? Porque este eje está en equilibrio. Entonces, para que esté en equilibrio, los momentos deben ser igual a 0. Entonces, comenzamos. Toda fuerza va a generar un momento. Por ejemplo, esta de 200 libras, ¿con respecto a qué punto? Con respecto al punto A. Este va a ser A. Es decir, que aquí no se va a mover. Entonces, imaginemos que este es un pequeño pedazo de... una paleta ya, un pedazo de madera pequeñito, ligero. Y aquí yo pongo mi dedo, asiento con fuerza mi dedo. Entonces este punto se va a quedar fijo. Y aquí con otro dedo yo lo empujo. Entonces, ¿qué va a tender a girar? Va a tender a girar en este sentido, en sentido antihorario. Por lo tanto, esta fuerza me va a generar un momento positivo. Entonces, ¿cuál sería esta fuerza? 200 libras por la distancia que hay desde esta fuerza hasta el punto A. En este caso, la distancia que hay desde esta fuerza hasta el punto A es de un pie. Fuerza por distancia y es positivo porque es antihorario. Ahora, imaginemos que este es mi dedo. Aquí mismo asiento otra vez mi dedo en el punto A. Y esta componente AY le empujo aquí mismo. Si nos damos cuenta, no estaría generando ningún momento. ¿Por qué? Porque esto no gira. Recuerden que el momento es un giro. Tiene que provocar algún giro. Entonces, esta componente AY no me genera momento. Sigamos con la siguiente fuerza. Con la siguiente fuerza,
sí me genera momento. ¿Por qué? Porque hay una distancia. Siempre la distancia debe ser perpendicular a la fuerza. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, entonces imaginemos que aquí pongo un asiento con mi dedo, esta parte, este trozo de madera pequeñito. Entonces, aquí asiento firmemente y con otro dedo empujo acá. Entonces, esta pequeña paleta va a comenzar a girar en sentido horario, o sea, va a decir negativo. Entonces, ya sé que este momento va a ser negativo. Entonces, el momento que es fuerza, que en este caso es 400 libras por distancia, en este caso la fuerza está a una distancia de 2 pies, 400 por 2 pies. Más esta componente BY también me va a generar un momento. ¿Por qué? Porque es una fuerza y está a una distancia. Entonces, con respecto al punto A, asiento aquí el dedo y con otro dedo empujo. Y me va a hacer este movimiento. Este movimiento es antihorario. Por lo tanto, este momento que me va a generar BY va a ser positivo. Por eso es más. Va a ser más BY por la distancia que separa esta fuerza respecto al punto en donde yo estoy haciendo la sumatoria de momentos. En este caso es el punto A. Está a una distancia de 4 pies. Y menos, finalmente, no hay más fuerzas, pero aquí hay un momento directamente. Este momento, si nos damos cuenta, es en sentido horario. Entonces es menos 300 libras por pies. ¿Y cuánto debe ser esto? Debe ser igual a 0. Despejo mi componente de B. Quiere decir que todo lo que está en el miembro izquierdo lo paso al miembro derecho. Entonces aquí está pasado respectivamente con su signo cambiado. ¿Por qué? Porque aquí está sumando, pasa a restar. Este está restando, pasa a sumar. Y este está restando, también pasa a sumar. Y aquí ya hice las respectivas operaciones de multiplicación. Una vez que realicé las operaciones de multiplicación y realizo lo que es la suma y las restas respectivamente, obtengo que BY por mi distancia de 4 pies es igual a 900 libras por pie. Ahora, este 4 pies que está multiplicando va a pasar a dividir. Pie con pie se simplifica y ¿qué me queda? 900 para 4, 225 libras. Ya tengo la reacción en el eje B, en el soporte B. BY tiene un valor de 225 libras. Ahora vamos a hacer el cálculo de la reacción en el soporte A. Entonces ya ahora sí puedo utilizar una sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo menos 200 libras más mi componente AY. Recuerden que yo digo, antes de establecer una sumatoria de fuerzas, yo siempre tengo que establecer cómo yo consideré positivo o negativo. Entonces, como digo sumatoria de fuerza en Y, ya sé que es vertical. Entonces digo que si es hacia arriba va a ser positivo y si es hacia abajo va a ser negativo. Entonces, 200 libras para abajo, negativo, menos 200. La reacción en A es positiva, más AY. La carga puntual hacia abajo, negativa, menos 400. Y la reacción en B, positiva, más BY igual a 0. No hay más fuerzas, ¿ya? Solo utilizo la sumatoria de fuerzas. Entonces, en este caso, ¿cuál no conozco? AY. Entonces, este elemento lo voy a dejar solo y el resto lo despejo. Del miembro izquierdo pasa al miembro derecho, entonces pasa a ser su operación opuesta. En este caso aquí está con menos, pasa con más. Este está con menos, pasa con más. Y este que está con más, pasa con menos. BY ya habíamos calculado, tiene el valor de aquí. Hacemos la respectiva suma y resta y nos da que la componente en el soporte A es de 375 libras. Entonces, una vez que yo determiné las componentes, ya puedo comenzar a dibujar el diagrama de la cortante. Entonces, ¿cómo yo dibujo el diagrama de la cortante? Primera cuestión. Primero me desplazo siempre de izquierda a derecha. Voy a moverme hasta que choque con una fuerza. Por ejemplo aquí, bueno, siempre en el diagrama original, este no es el original. Voy a trabajar, perdón, con este diagrama perfecto, aquí. Entonces, siempre voy a trabajar con el original. Este es el original, donde está la carga puntual y está la carga distribuida, ¿ya? Entonces, me muevo de izquierda a derecha. ¿Me muevo hasta dónde? Hasta chocar con la primera fuerza. No importa si es puntual o es distribuida. Con la primera fuerza que choque, me ubico y digo, muy bien. Mi cortante va a ser, en este caso, 200 libras hacia abajo. Ya establezco que mi cortante va a ser de menos 200 libras, menos porque está yendo hacia abajo. ¿Desde dónde? Desde, como es mi primera fuerza que me encuentro, va a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta que me encuentre con otra fuerza. Y justo me encuentro con otra fuerza, ¿en dónde? En 1. Pero mientras tanto, en el trayecto que me desplace de 0 a 1 no hay ninguna fuerza, yo digo que la cortante se va a establecer de menos 200 libras desde 0 hasta 1. Ahora debo continuar con lo siguiente. Ahora que tengo mi cortante en menos 200 libras, voy a continuar con el siguiente. Entonces, si nos fijamos en mi diagrama, lo siguiente que yo debo considerar son la siguiente fuerza con la que yo choque. Pero en este caso, yo estoy coincidiendo con dos fuerzas. Entonces, yo debo considerar estas dos fuerzas de aquí, ¿ya? Entonces, primer paso, tomo el último valor de mi cortante que encontré anteriormente. En este caso fue menos 200 libras en el punto más alto. En este caso fue en el punto 1. Entonces, copio menos 200 libras.
Una vez que ya copié este valor de la cortante anterior, ahora sí procedo a ver las cargas, las reacciones. En este caso, AY está yendo hacia arriba, va a ser positiva, va a ser más 375 libras porque es la componente en AY. Y en este caso mi carga distribuida va a ser hacia abajo. Y recordemos que la carga distribuida no es más que la integral del valor de la carga distribuida. En este caso, el valor de la carga distribuida es de 100 libras por pie. Entonces, va a ser la integral de 100 libras por pie. Aquí me faltó poner libras por pie. Entonces, aquí justamente voy a colocar en este momento, coloco libras por pie. La integral del valor de esta carga distribuida. Y sumo, bueno, aquí el siguiente paso, sumo y resto lo que pueda. En este caso, hice la suma y me sale 175 libras menos 100 libras sobre pie por X, ya aplicando la integrada. ¿Y este desde dónde va? Esto va desde dónde. Entonces, esto va desde aquí, justamente desde donde chocaron, va a ser mi nuevo cero. ¿Hasta dónde? Aquí sigue aplicándose la carga distribuida, hasta aquí, hasta que me encuentre con una nueva fuerza. Como aquí me encuentro con una nueva fuerza, va a cambiar aquí. Pero en este trayecto de 0 hasta 4 no ha pasado ninguno. Entonces, de 0 a 4 va a ser este cortante de aquí. ¿Sí? Finalmente, para el último cortante hago exactamente lo mismo. Tomo el valor de la cortante en su punto más alto. En este caso serían 4. Es decir, reemplazo este 4 aquí y veo cuánto me sale. Yo reemplazando aquí el 4 me sale que tengo menos 225 libras. Y de ahí sí copio el resto, la otra fuerza, el valor de la otra fuerza. En este caso, como es puntual hacia arriba, BY era de 225 libras. Entonces, el valor de la cortante va a ser de 0, porque menos 225 más 225 va a ser 0. ¿0 desde dónde? Me sigo desplazando hasta encontrar otra fuerza, pero ya acabó la viga, ya acabó el eje y no me encontré ninguna otra fuerza. Por lo tanto, hasta aquí terminaría mi diagrama de cortante. Determino que de 0 a 1, recuerden que este va a ser mi nuevo 0 y este va a ser mi nuevo 1. Va a ser 0 la cortante. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio de fuerza. Y con esto ya puedo graficar entonces. ¿Cómo grafico? De 0 a 1 va a ser menos 200. Entonces voy al diagrama. Me ubico en el punto menos 200. Digo que este es 0 hasta 1. ¿Cuánto está? Menos 200. Dibujo una línea recta. Perfecto. Listo. Una vez que yo dibujé esta línea recta, me ubico en el siguiente punto. En la siguiente cortante. Que dice que va de 0 a 4. Y ubico este valor. Entonces, recordemos que esto de aquí me representa una recta. ¿Por qué me representa una recta? Porque X es la variable y su exponente es 1. Por lo tanto, yo para poder graficar esta solo necesito 2 puntos. En este caso yo tomo cuando X vale 0, Y vale 175. Entonces cuando X vale 0, recuerden que aquí es 0, Y vale 175. Y cuando X vale 4, la cortante vale menos 225. Entonces, aquí este es 0 y aquí es 4. Y en 0 vale 175 y en 4 vale menos 225. Esto pueden comprobar en su calculadora. Entonces tengo 2 puntos y los uno con una línea. Y aquí, si me doy cuenta, me va a quedar una línea en blanco. O sea, originalmente yo lo que hice fue esto. Esta línea no está. Está así más o menos. Yo trazo así. Entonces, si es que aquí queda vacío, lo único que hago es unir con una línea. Y esta línea tiene que ser, no es más que la reacción justamente de A. Es la reacción de A, es decir que de aquí para acá es la reacción de A. Y es lógico, ¿por qué? De menos 200 a 100 hasta llegar a 175, ¿cuántas unidades me desplazo? Yo me desplazo 375. ¿En dónde? En A. Y fijémonos en el valor de A. ¿De A cuánto vale? 375 libras. Estamos coincidiendo con nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, una vez que esta línea todavía no existe, entonces yo dibujo esta línea de aquí hasta 4. Recuerden que aquí es mi nuevo 0 y aquí es mi nuevo 4. Y nuevamente sigo dibujando. Y luego sigo con mi siguiente cortante que vale 0 ¿desde dónde? Desde 0 hasta 1. Recuerden que este es mi nuevo 0 y este es mi nuevo 1. Y aquí la cortante vale 0. Aquí por ejemplo queda un espacio en blanco. Lo completo con una línea. Siempre se completa con líneas verticales, ¿sí? Y completo con una línea. Y esta línea tiene que ser el valor de la reacción. Es decir, si yo me doy cuenta, de aquí para acá, ¿cuánto hay? Hay una distancia de 225 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción en B
tiene que ser de 225 libras. Verifiquemos, y efectivamente, B es 225 libras, es para que se mantenga en equilibrio. Y así es como yo obtuve el diagrama de cortante. Ahora, ¿cómo tengo el diagrama de momento? Tomo las mismas cortantes, es por eso que yo me tomé el tiempo de colocar las ecuaciones. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga las ecuaciones, simplemente integro. Integro nuevamente. Recordemos que el momento no es más que la integral de la cortante. Entonces, mi primera cortante fue menos 200, integro, m es igual a menos 200x. Me queda integrando esto, el valor de la cortante. El momento es menos 200x, igual de 0 a 1. Entonces, aplico exactamente el mismo concepto. Para mi nuevo momento, yo tomo el momento la cortante de aquí, pero asimismo, siempre tomo el último valor que sale acá. Es decir, este es mi primer momento, ¿cierto? Entonces tomo el valor del momento en su punto más alto, menos 200, en el punto 1, ¿cuánto vale? 1 por menos 200 me sale menos 200, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos 200 me queda aquí, y le sumaría ahora sí la integral de mi cortante nueva. ¿De mi cortante de cuál? De mi cortante que me equivale a lo que está a la ecuación de aquí, la ecuación 2. 175 libras menos 100 libras y x. 175 menos 100, aquí me faltó colocar, bueno, le voy a colocar en este momento, no hay ningún problema. Libras por pie, x, esto integro, sumo lo que pueda sumar y resto lo que pueda restar. En este caso no puedo hacer más que hasta aquí. Y este es mi nuevo momento. ¿Desde dónde? El intervalo no cambia, sigue siendo exactamente el mismo, de 0 a 4. Y finalmente hago exactamente lo mismo. Para seguir con mi momento, primero tomo el último valor que me queda de aquí. ¿De dónde? De este momento, reemplazando el punto más alto, es decir, las x reemplazo por su punto más alto, que sería 4. Reemplazo el 4 aquí y nos sale que el último valor es de menos 300 más la integral de mi última cortante. Pero mi última cortante, ¿cuánto fue? 0. Entonces mi última cortante va a quedar aquí en menos 300 libras, solo va a quedar menos 300 libras por pie. ¿Desde dónde? De 0 a 1. Y ahora que ya tengo las ecuaciones, procedo a graficar. Entonces, parto exactamente lo mismo. Aquí está mi diagrama de momentos. ¿Cómo sale? De la siguiente manera. Yo ya sé que mi momento de 0 a 1 va a ser menos 200x. Entonces, como es una recta, yo sé que es una recta porque la variable x tiene potencia 1. Cuando x vale 0, y vale 0. El momento es 0. Sale desde el inicio. Y cuando x vale 1, el momento vale menos 200. Y trazo con uno de estos puntos con una línea y ya tengo el momento. Aquí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Sigo con mi siguiente tramo. Mi siguiente momento me dice que se rige con la ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Di valor de 0, cuando x es igual a 0, y vale menos 200. Recordemos que este es mi nuevo 0. Di valores de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. ¿Para qué? Para obtener distintos puntos. De 2, de 3 y de 4, y luego simplemente unir. Recuerden, y yo sé que esto es una curva. ¿Por qué? Porque mi variable x está elevado al cuadrado. Cuando la variable está elevado al cuadrado, es una curva, hacia arriba o hacia abajo. Este menos, como aquí está menos, justo una variable que tiene el x al cuadrado, me dice que la curva tiene que ir hacia abajo. Por lo tanto, yo ya sé que debe tener esta forma de aquí. Y simplemente grafico y coloco los puntos en los puntos que yo crea conveniente. En este caso, aquí tiene un valor de menos 200 y cuando acaba tiene un valor de menos 300. Justamente lo que está acá. En el punto 0 tiene menos 200 libras por pie y en el punto 4 tiene menos 300 libras por pie. ¿Sí? Y finalmente tengo el siguiente dato, el momento para el tercero, que me dice que es de menos 300 libras por pie. No hay ninguna x, es una función constante, es decir, una línea recta. Menos 300, ¿desde dónde? Desde 0 hasta 1. Entonces tengo desde 0 hasta 1. Y simplemente trazo 300. Y recuerden que este diagrama se cierra. ¿Y cómo se cierra si aquí hay menos 300? Se cierra finalmente con el último momento que tenemos acá, que nos daba el primer problema. Aquí, este momento hace que se cierre. Con este momento cerrándose, este momento hace que se cierre justamente aquí. ¿Por qué? Porque tiene un valor de 300. Entonces, menos 300 más 300, que es del ejercicio original, se hace
0. Con esto se cierra el diagrama de momentos y hemos podido, y así determinamos el diagrama de momentos y de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que generalmente, qué es lo que piden? Me piden, digamos, la respuesta sería esto. La reacción en B, la reacción en A, la cortante en A, ¿cuánto sería? La cortante en A es, si me acerco por la izquierda, es menos 200 libras, y si me acerco por la derecha, es 175 libras, y el momento, si me acerco, el momento va a ser menos 200, indistintamente si me acerque por la izquierda o por la derecha. Y en el punto B, que sería este de aquí, si me acerco por la izquierda, el valor de la cortante va a ser de menos 225 libras, y si me acerco por la derecha, el valor de la cortante va a ser de 0 libras. Y de momentos, en el punto B, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, va a ser exactamente lo mismo, que es de menos 300 libras por pie. Bueno amigos, con esto he acabado el día de hoy. Nuevamente recalco, esto fue a petición de Javier Díaz, así que Javier Díaz, he cumplido con mi parte. Espero te sirva este video. Y asimismo les invito a ustedes, si tienen algún ejercicio, pues encantado de la vida estaré aquí para ayudarles. Ojo aquí, un pequeño detalle. Aquí yo coloco la distancia, recordemos que son distancia larga, yo puse 0. Recordemos que de aquí para acá mide 6. Yo por eso que están estos números 0, 1, 5 y 6, porque yo mido desde, yo estoy contando, es un eje, así que yo cuento desde 0 hasta el 6. Pero recuerden que aquí es 0 y 1, aquí es 0 y 4 y aquí es 0 y 1, ¿sí? Solo simplemente separé por segmentos, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Gracias por poner atención. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. Y nos vemos en un siguiente video.